Bueno, hermanos, la paz de Cristo. Ay, les encargo un agua, Víctor, a ver si hay por ahí. No vino hoy mi suegra y es la que constantemente me tiene ahí el agua. Ah, les decía que hoy, finalmente, después de 15 semanas, gracias, terminamos con esta serie Matando el Pecado y primero Dios, estaremos regresando la próxima semana al estudio de la carta a los Romanos. Pero el día de hoy, sin más preámbulos, sin más introducción, yo quisiera que entremos a la predicación de hoy, que tiene que ver todo con la perseverancia en la oración, pero en la oración no congregacional, no corporativa, sino en la oración personal, en la oración privada, en la oración secreta. Y yo quiero que empecemos explicando el título de esta predicación. Sabemos que la serie en general se llama Matando el Pecado, pero el título de esta semana 15 es la perseverancia en la oración personal. Y yo quiero que expliquemos qué queremos decir al hablar de la perseverancia en la oración privada, secreta, personal, como le quiera usted llamar. Yo quiero que noten, hermanos, que no estamos hablando aquí de simplemente orar, sino de perseverar en la oración de manera personal. O sea, ya no que eso también es bueno de manera congregacional, pero sobre todo de perseverar en la oración personal. Así es que yo quiero que vayamos a Lucas capítulo 18, y aunque no vamos a exponer aquí el significado total de la parábola, yo quiero que como quieran noten que el propósito de Jesús al enseñarles esta parábola a sus discípulos era exhortarlos. ¿A qué, hermanos? A perseverar en la oración. Escucha lo que dice Lucas capítulo 18, versículo 1. Bueno, está fallando. A ver si le ayudamos. Bueno, yo creo que le voy a estar cambiando manualmente. No sé qué le pasó ya a esta cosa. Pero ¿qué es lo que dice ahí, hermanos? Lucas 18, versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre ¿qué? Este es el propósito de Jesús. ¿Por qué él dijo esta parábola? Esto es muy importante mantenerlo en mente. Que les voy a decir la siguiente parábola, se las voy a ilustrar, porque quiero mostrarles ahí la necesidad de orar siempre y no desmayar. Era importante para Jesús dejarles bien en claro a sus discípulos que todos los días de su vida ellos iban a tener la necesidad de orar constantemente, de orar sin cesar, de orar todo el tiempo, de no desmayar. Y sigue diciendo el versículo 2, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios. Escuche, este juez no temía a Dios ni respetaba al hombre, o sea, a los hombres. O sea, que era un juez injusto, despiadado. Versículo 3, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. O sea, oigan lo que acaba de decir este juez injusto, que le va a hacer justicia solamente porque no quiere que continúe molestándolo a él. Pero dice Jesús: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Qué hacen? Que claman a Él de día y de noche. O sea, a estas personas Dios las va a atender, a los que claman de día y de noche, a los que perseveran en la oración personal. Eso es lo que está diciendo Jesús. Se tardará en responderles, y dice el versículo 8: os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Es así como termina Jesús este pasaje. Bueno, por este pasaje, hermanos, podemos deducir que nuestro Señor Jesucristo sabe plenamente que existe una tendencia natural en todos nosotros a desmayar. ¿A desmayar en qué? A no perseverar en la oración. Él sabe que está esa tendencia y es natural. Es por eso que Él les está insistiendo que hay una necesidad de no desmayar, de orar constantemente. Así que Él sabe, Jesús sabe que existen en todos nosotros una inclinación natural a no perseverar en la oración. Y esta parábola que aparece aquí fue enseñada por Jesús precisamente con ese propósito,
para mostrarnos que hay esa necesidad y así estimularnos, animarnos a orar sin desmayar. Así que, hermanos, perseverar en la oración, según Jesús, según este pasaje, es una parte fundamental, vital en nuestras vidas. Sin ellas, o sea, nuestras vidas espirituales no pueden existir. O sea, tú vas a existir físicamente hablando, pero tu vida espiritual, como decíamos, va a estar dormida. Y es por eso que Jesús nos está diciendo, hay una necesidad de permanecer orando. ¿Tú quieres que Dios te ayude a matar el pecado que hay en ti? ¿Quieres que Dios te ayude a santificarte más? Bueno, pues ora más. No puedes darte el lujo de desmayarte. Esta verdad que Jesús nos está mostrando aquí es una verdad que le quedó muy bien al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, a Santiago y a todos los apóstoles que participaron con la ayuda del Espíritu Santo a escribir el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 4, versículo 2, dice Pablo, perseverar en la oración, velando en ella con acciones de gracia. Eso es lo que Pablo está diciendo, perseveren en la oración. Y escucha lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo. ¿Cuándo? En todo tiempo, estés en la iglesia o no estés en la iglesia. Y lo dice con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello. Lo dice con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo dice aquí que debemos de orar en todo tiempo. ¿Y qué significa eso de orar en todo tiempo, pastor? Bueno, orar en todo tiempo. O sea, cuando tengamos ganas, como cuando no tenemos ganas de orar, tienes que orar en todo tiempo. Cuando te está yendo bien, que estás en bendición y todas las cosas te están saliendo como tú quieres, oras. Y también cuando no te está yendo tan bien, oras. Usualmente nosotros tendemos a orar cuando nos va mal, ¿verdad? Cuando ya empezamos a sentir el agua aquí, Señor, ayúdame. La Biblia nos llama a fortalecernos en el Señor. ¿Y cómo lo haces? Orando, meditando en su palabra, para que cuando llegue el día malo, entonces puedan resistir. El problema es que nosotros no nos preparamos. Es como cuando en el cuerpo físico sabemos que vienen las temporadas del año, ¿verdad? Primavera, verano, otoño, invierno. Por ejemplo, nosotros ya vamos saliendo del invierno, pero cuando nos acercamos nuevamente al otoño, recomienda los médicos que debemos nosotros de fortalecer nuestro sistema inmunológico. ¿Con qué? Con vitamina C, con algunas otras vitaminas, el zinc y todas esas. ¿Para qué? Para que cuando llegue la temporada de las alergias, del flu, de la gripe y todo eso, nosotros podamos estar más fuertes. Pero ¿qué es lo que pasa casi siempre? Ignoramos ese consejo médico. Y llegamos ya al invierno, alguien nos contagia y andamos estornudando, ya sentimos frío y ahí sí queremos probar todos los remedios, ¿verdad? Ya es muy tarde. Lo mismo es en la vida espiritual. Dios nos manda a fortalecernos en Él antes de que llegue el día malo, cuando te está yendo bien. Pero desgraciadamente nosotros tendemos a orar cuando ya estamos dentro de la tormenta y no significa que Dios no nos oye. O sea, por su gracia, por su bondad nos rescata. Sin embargo, nosotros tenemos que sufrir las repercusiones de nuestra negligencia por no orar. Pero la Biblia nos llama ¿a qué? A orar en todo momento, en todo tiempo. ¿Qué dice ahí Pablo? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Es que yo veo, hermanos, que la oración personal, la oración privada, la oración que persevera es la que Dios escucha, la que Dios atiende. Por lo tanto, hermanos, si nosotros comemos y nosotros dormimos, también tenemos que orar para que nuestra vida espiritual se mantenga. Porque es así nuestra vida espiritual. ¿Depende de qué? De la oración y de la meditación de la palabra. Nuestro cuerpo físico depende de comer. Si tú no comes, tú rápidamente te vas a debilitar físicamente hablando. Pero si comes y duermes, tú vas a estar bien fortalecido. Bueno, así es la oración para el cristiano y la meditación de la palabra. Pero en este caso estamos hablando acerca de la oración. Si queremos estar sanos espiritualmente hablando, tenemos que orar de manera constante, perseverante. Porque de lo contrario, nuestras oraciones, hermanos, no van a ser oídas por Dios. Dios quiere que en todo momento nosotros estemos orando. Ahora,
Yo quiero, hermanos, que usted note que el título que le pusimos a esta predicación es perseverancia en la oración personal, no la oración congregacional, sino en la privada, en la secreta. En eso es a lo que Dios nos está llamando a hacer, a perseverar en esa oración, una oración privada. Escucha lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Jesús aquí está como enfrentando un espíritu de fariseísmo, de orar, porque ellos, los fariseos, les encantaba orar, pero enfrente de las personas. O sea, ellos querían ser aplaudidos por las personas y no tanto por Dios. Y Jesús está enfrentando este espíritu que dice, no debe de estar en ustedes, discípulos. Escucha lo que dice ahí. Dice, cuando ores, no seas como quienes, como los hipócritas, o sea, como los fariseos, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle, para ser visto de los hombres. De cierto les digo que ya tienen ellos su recompensa. Mas tú, cuando ores, ¿qué es lo que te dice Dios que haga? Entra en tu aposento, cierra la puerta. Esta es una oración privada, secreta, personal. Y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué va a hacer, hermano? Te va a recompensar en público. Así es que vemos a Jesús hablar del tipo de oración que es personal, que es secreta, que es privada. Este tipo de oración es diferente al tipo de oración que encontramos en Mateo 18, 19. Escuchen lo que dice ahí Jesús. Dice Jesús, otra vez les digo que si dos, y habla ahí de que hay dos, de que hay más de uno, ¿verdad? De que hay congregación, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué, hermanos? Dice Jesús, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Así como nosotros estamos ahorita congregados y hemos hecho varias oraciones. Al principio, a la hora que recogimos la ofrenda, oramos por el papá de Leon y oramos por la predicación, y vamos a orar antes de ser despedidos. Bueno, dice Jesús, cuando estén en la iglesia, teniendo iglesia, congregados en mi nombre, orando de acuerdo a mi voluntad, yo estaré con ustedes. O sea, en otras cosas, en otras palabras, nos está diciendo, yo voy a contestar su oración. No sé si puedes ver la diferencia. Oración personal, tú y Dios, de una manera privada, secreta, y la otra oración corporativa, congregacional, donde estamos todos. Bueno, de la oración que estamos hablando aquí en esta hora es de la personal, es de la privada, no de la oración congregacional. Escucha lo que dice Hechos capítulo 2, porque yo no estoy menospreciando la oración congregacional, es algo que se debe de hacer, porque en la Biblia encontramos a la iglesia primitiva practicando la oración corporativa. Se me sigue yendo el avión, me pongo esto aquí. Dice ahí Hechos capítulo 2, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. ¿Y en qué más perseveraban, hermanos? En las oraciones corporativas, congregacionales. Entonces, ¿cómo ve la Biblia? Nos habla de estos dos tipos de oraciones. Pero vuelvo, insisto, estamos hablando de esa oración personal. Bueno, a esa oración personal nos dice Jesús que nosotros oremos constantemente. Escucha lo que dice 1 Tesalonicenses, versículo 16, capítulo 5. Dice, estar siempre gozosos y orar, ¿qué? Sin cesar. No dejen de orar. O sea, creyentes, esto es lo que Pablo les está diciendo, manténganse en todo tiempo en oración, una oración constante. O sea, ora cuando estés en el trabajo, ora cuando vas conduciendo en tu auto, ora inclusive cuando estás cocinando, ora inclusive cuando vas a cambiar un pañal, ora en todo momento. Eso es lo que significa orar sin cesar, orar en todo momento, en todo tiempo. Tú mantienes una comunión con Dios, aparte de ese tiempo privado que tú apartas para Dios. Nosotros debemos de tener un tiempo donde decimos, me voy a ir a un lugar donde no me molesten, donde esté tranquilo, donde no haya interrupciones, para orar con Dios. Pero para poder obedecer nosotros este mandato de orar sin cesar, o sea, tú no vas a poder permanecer en ese lugar todo el tiempo. Tú y yo tenemos responsabilidades, deberes, ¿verdad?
Por lo tanto, a lo que se está refiriendo Pablo es a que en todo momento oremos, cuando estemos trabajando, cuando estemos manejando en el carro, cuando estamos cocinando, cuando estamos planchando, cuando estamos cambiando un pañal, orar sin cesar. Esto es lo que significa orar sin cesar. Y es una oración privada, una oración personal. Yo no sé si tú has estado trabajando en tu vida de oración. Todos yo creo que siempre tenemos necesidad de trabajar nuestra vida de oración. Como vamos a ver ahorita, Jesús durante todo su ministerio siempre buscó un tiempo para estar a solas con Dios. Buscaba un lugar tranquilo, desértico, donde no había nadie, donde no fuera interrumpido. Y él tenía en su humanidad comunión con Dios. Le oraba al Padre. Entonces nosotros también debemos de tener un tiempo así, donde nos apartamos de todas las labores cotidianas para dedicarnos única y exclusivamente a orar, aunque esa oración sea una oración corta. ¿Sabes que más vale una oración corta? O sea, llena de intimidad, llena de que tú estás presente ahí y no estás orando y estás pensando en muchas cosas. O sea, más vale una oración así de 5 minutos, bien íntima, que una oración larga donde estás en todas partes menos en la oración y no te puedes concentrar. Es mejor una oración, Padre, corta, donde dices, Padre, aquí estoy, voy a iniciar mi día, no sé lo que me espera, voy a trabajar con mi hermano Juan, ayúdame. Tenemos tiempo donde no trabajamos juntos, vamos a hacer labores donde él pudiera tener su opinión, yo la mía, ayúdame, Señor. Y ya, o sea, en el nombre de Jesús te pido que tú te glorifiques. Es una oración donde yo tengo todo mi corazón, todo mi ser, todas mis fuerzas en Dios en ese momento. La palabra de Dios nos dice que el que crea que hay Dios, que existe Dios, que se acerque, ¿verdad? Con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios es galardonador de los que le buscan con fe. ¿Y qué es fe? La seguridad, la certeza, ¿verdad? De lo que no se ve. En este caso no vemos a Dios, pero yo estoy orando delante de Dios con la certeza, con la seguridad de que Él me está oyendo, como en este momento a la hora de estar predicando. ¿Por qué tanta pasión, pastor? ¿Por qué de repente grita y esto? Porque me emociono, porque me la creo que Dios y lo que estoy predicando es de Dios. No porque es el estilo que yo quiero tener, no porque yo veo a los demás hacer eso. No, hay gente que ni lo hace y me da igual. Es más bien, estoy ejercitando mi fe. Y en este momento, si Dios me está diciendo estar siempre gozoso, cesar, ora sin cesar, se lo creo. Y es algo que no siempre se me da, pero es algo con lo que tenemos que luchar, ejercitando nuestra fe en Él. Por lo tanto, Pablo nos está diciendo aquí que oremos sin cesar, que oremos en todo tiempo, en todo momento. Inclusive en este momento tú puedes estar orando. Yo no sé si te has dado cuenta, de hecho la oración, el pasaje que leímos en Efesios, que decía que oremos con toda súplica, ¿verdad? Por todos los santos y por mí para predicar el evangelio. Bueno, lo mismo puedes hacer tú con el predicador. Ora, Señor, dale de nuevo, dale revelación, que Él pueda proclamar tu palabra, fortalécelo. Eso es en todo momento, ¿te das cuenta? En todo momento, y es de una manera personal. Quizás tú estás oyendo la predicación, pero al mismo momento tú estás, bendícelo, Señor. Señor, que mi hermano que sé que ha estado pasándola mal y ahorita que oigo tu palabra, que obre en su vida, háblale a su corazón. Eso es orar en todo momento. Y es a lo que Dios, a lo que Jesús nos está llamando a hacer. Orar en todo momento. De una manera personal. Dice Mateo capítulo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Y ora a tu Padre que está en el secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Esto no quiere decir que el único lugar en que se puede realizar esta oración es en tu habitación. Ya dijimos que no. No, lo que Jesús está hablando aquí es de apartarse de tus labores cotidianas para buscar un lugar quieto, tranquilo, para dedicarte única y exclusivamente a orar. Así que el llamado de Dios a nosotros es oren en todo tiempo. Sean consistentes en apartar un tiempo diario y específico en un lugar quieto y tranquilo para dedicarse únicamente a orar. Ahora, habiendo visto lo que queremos decir al hablar de la perseveración en la oración privada, ahora vamos a pasar a hablar acerca del lugar que ocupa la oración en la vida del creyente. Es un lugar importante, hermanos, fundamental. ¿Y qué vamos a hacer para que tú puedas ver el lugar tan importante que ocupa la oración en tu vida personal? Bueno, vamos a ver la vida de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. El Jesús humano, ¿qué? Bien importante que nosotros cuando hablemos de Jesús estemos conscientes de su humanidad, que Él tuvo un cuerpo como el tuyo y como el mío.
sujeto a padecer, sujeto al cansancio, a experimentar cansancio. O sea, no podemos decir, no, pues es que Él era Jesús. No, hermanos, Él era como tú y como yo, de carne y hueso. Por lo tanto, no podemos nosotros excusarnos. No, más bien nosotros debemos de creerle a Jesús, que Él nos está diciendo que oremos en todo momento, que no desmayemos. O sea, si Jesús nos está pidiendo eso, es porque sabe que nosotros podemos lograrlo. Entonces, hermanos, vamos a ver algo acerca de Jesús. Y yo quiero que vayamos al Salmo, capítulo 2. Si usted va a decir el Salmo, capítulo 2, ese Salmo habla de Jesús. ¿Que no deberíamos de ir a los evangelios? Ciertamente ese Salmo está en el Antiguo Testamento, pero ese Salmo es un Salmo que está en los salmos mesiánicos. Es parte de esos salmos que hablan acerca del Mesías. Así es que vamos a ir al Salmo 2. Yo quiero, hermanos, que veamos cómo en este salmo, de manera profética, el salmista habló acerca del Mesías. De hecho, sabemos que el salmista está hablando de Jesús como Mesías porque en el Nuevo Testamento encontramos 3 pasajes donde se hace referencia a este salmo y dice Pablo, por ejemplo, que se está refiriendo acerca de Jesucristo. Yo solamente voy a nombrar los pasajes, no los vamos a ver por causa del tiempo, pero si tú vas al Nuevo Testamento y buscas en Hechos capítulo 4, en Hechos capítulo 14 y en Hebreos capítulo 1, en esos 3 textos se hace una clara referencia acerca de Jesucristo. Por lo tanto, vamos nosotros a interpretar la Escritura como la Escritura interpreta a la Escritura. O sea, tenemos que dar por sentado que ese salmo está hablando de Jesucristo como Mesías. Así es que vamos a entrar ahora sí a ese salmo, porque yo quiero que usted note, hermanos, que hay una particularidad en este salmo. ¿Y cuál es esa parte muy distinta a otras partes que tiene este salmo? Bueno, que aquí vamos a ver en una parte del salmo como que se trata de una conversación, de un diálogo que Dios el Padre tuvo con Dios el Hijo allá en la eternidad pasada. O sea, en este salmo vemos a Dios el Padre teniendo un diálogo con Dios el Hijo, pero escucha, el diálogo no era como la segunda persona de la Trinidad, sino como el Mesías, como el mediador, como el Dios hecho hombre. Escucha lo que dice ahí. Dice el Salmo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho. ¿Qué dice ahí? Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿A quién? A Jesús, ¿verdad? Bueno, es importante que entendamos que todo el contexto del Salmo 2 es acerca de Cristo, pero como Mesías, como mediador, no como la segunda persona de la Trinidad, hermanos. Porque como la segunda persona de la Trinidad, Cristo nunca fue engendrado. ¿Entiendes eso? Los testigos de Jehová de aquí se agarran. No, mira, él también fue hecho. No, él fue engendrado como hombre. O sea, él nació de una virgen, pero por obra del Espíritu Santo. O sea, José no tuvo parte en ello. Es ahí a donde dice Dios, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. O sea, refiriéndose a ese día donde Jesús nacería de una virgen. Es muy importante que entendamos esto. Escucha lo que dice Miqueas capítulo 5, versículo 2. Dice ahí el profeta, pero tú, Belén, Efrata, pequeña, o sea, insignificante, pueblo pequeñito, rancho, del cual nadie lo conoce. Dice ahí, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de ¿qué? De la eternidad. Cristo como Dios nunca fue creado. Cristo como hombre sí nació de una mujer. Es por eso que María no es la madre de Dios. Fue la madre de Cristo encarnado, pero no fue la madre de Dios. Ella fue un ser humano como nosotros, con pecados. Tuvo que morir, porque la paga del pecado es muerte. Entonces aquí estamos hablando de Jesús como hombre, no como Dios. Escucha lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era que el verbo, ¿verdad? O sea, existía el verbo en el principio. Por eso dice Apocalipsis, Él es el principio y el fin. Y sigue diciendo ahí Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. O sea, allá en la eternidad el verbo estaba con Dios. Y escucha lo que dice, ¿y el verbo quién era? Es bien claro. Jesús es Dios. Pero ¿cómo puede ser posible? No sé.
Lo único que sé es que esto me revela la Biblia y yo me someto a las verdades de la Biblia. Aunque esto diga, no, pues es que no me cabe en la cabeza. Yo sé, tampoco te cabe cómo es que el sol a millones y millones de millas de distancia de la tierra, cómo todavía puede su calor acogernos y su luz, darnos luz. Yo no lo entiendo. ¿Y por qué después de tantos días, o sea, no se han separado? No lo entiendo. Bueno, de esa misma manera no entiendo cómo puede ser posible que Dios se manifieste en tres personas. Lo que sí es claro es que la Biblia nos dice que es así. Y yo tengo que creerle a lo que dice la Biblia si es que creo que la Biblia fue inspirada por Dios. De lo contrario, pues decido no creerle a la Biblia, ¿verdad? Así es que cuando Dios dice aquí, yo te engendré hoy, Él no está hablando de ese día, hermanos, en que Cristo como Dios fue creado. No, está hablando de ese día que iba a venir en que Cristo sería engendrado como Mesías, como hombre. ¿Te das cuenta? Hace 2 meses, estamos a febrero, ¿verdad? Hace 2 meses atrás, por ahí, muchos de nosotros, muchos habitantes del mundo celebramos el nacimiento de Jesús. Y aunque no estamos completamente seguros que Jesús nació un 25 de diciembre, sí estamos seguros de una cosa. ¿Cuál cosa, hermanos? Que Dios se hizo hombre en un momento de la historia humana en una pequeña aldea llamada Belén. O sea, Jesús verdaderamente nació en el seno de una pareja, de un hombre y una mujer de carne y hueso. Su nombre era María y José. Y aunque, como dijimos, José no tuvo parte en engendrar a Jesús, sí lo tuvo María como virgen. O sea, así como todos nacemos de una mujer, ¿verdad? Jesús nació de una mujer. Así es que en ese sentido es que el Salmo nos dice que Dios le dice a su hijo, yo te engendré hoy. Está hablando de Cristo como Mesías, como mediador, y no está hablando de Él en cuanto a su esencia divina o como segunda persona en la Trinidad. Es que es bien importante que tú entiendas esto, hermano. Uno, para que tú puedas, ¿cómo se dice?, dar respuesta a esto a los testigos de Jehová, a los mormones. Y número 2, y esto es lo que nos compete ahora, es importante que tú mantengas esta verdad aquí en tu mente, porque vamos a ver la vida de Jesús. Y tú no veas a Jesús como Dios. No, es que por eso Él podía orar constantemente, porque Él sí era santo, santo. No, Jesús vino a experimentar la vida humana. Él se tuvo que despojar de toda su divinidad. ¿Para qué? Para vivir como nosotros, para mostrarnos cómo se debe vivir para Dios, para vencer el pecado, para vencer a Satanás, para ofrecer su vida en rescate por la nuestra. Entonces es importante que tú veas a Jesús como hombre. Escucha lo que dice Dios acerca de su Hijo en calidad de Mesías, en calidad de mediador hecho hombre. Versículo 8 de ahí mismo del Salmo 2. Le dice ahí Dios, pídeme Mesías, pídeme Jesús hombre, y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. Versículo 9, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Aquí Dios, el Padre, le está diciendo al Hijo, en otras palabras, yo te voy a enviar al mundo como Mesías. Por lo tanto, pídeme como Mesías, no como persona de la Trinidad, sino como Mesías, como hombre, y entonces te daré por herencia a las naciones. Es en el contexto, hermanos, de esto que Jesús pidió a Dios mientras estuvo aquí en la tierra. O sea, Dios dio un decreto, Dios publicó este decreto que inclusive le advierte a los reyes de la tierra, en cierto modo a toda la humanidad, lo siguiente en el versículo 10. Escucha lo que dice el versículo 10, que te lo voy a leer, pero vas a tener ahí el versículo 12. Dice, ahora pues, oh reyes, como yo decreté esto, como yo establecí esto para el Mesías de que me pida y yo le voy a dar todo lo que me pida, entre todas esas cosas le voy a dar por herencia a las naciones y los confines de la tierra. Escuchen ahora pues ustedes, gobernadores, seres humanos, sean prudentes, admitan amonestación, jueces de la tierra, sirvan a Jehová con temor y alegraos con temor. ¿Y qué dice ahí? Honrar al Hijo, para que no se enoje y perezcas en el camino, pues se inflama de pronto su vida. Bienaventurados los que en Él confían. Wow, y dicho sea de paso, bienaventurados nosotros. O sea, dichoso tú si confías en Dios. Dichosos somos. Pero aquí el punto es, como yo decreté esto sobre mi hijo y se va a cumplir cuando mi hijo haga oraciones, cuando mi hijo me pida, teman, habitantes de la tierra, honren al Hijo, porque de lo contrario, como al Hijo se le ha dado autoridad como hombre aquí en la tierra, Él puede destruirlos. Sométanse a Él. Es lo que Dios está diciendo básicamente, hermanos. O sea, ya que yo publiqué un decreto de que
mi hijo, Dios en calidad de Mesías, habría de venir y heredar las naciones, ¿acaso ustedes, habitantes de la tierra, no deberían de honrar al hijo? ¿Acaso no está bien portarse bien delante de la majestad de Cristo? ¿Acaso no deberían de honrarlo? ¿A poco no es una insensatez ir en contra de aquel a quien se le ha dado por decreto los confines de la tierra en calidad de Mesías? Así que honren al Hijo. Yo no sé si tú puedes captar lo que tenemos aquí en este salmo. Se requiere escudriñar, se requiere meditar, se requiere estar leyendo comentaristas, predicadores, para poder lo que Dios está diciendo detrás de estos pasajes. O sea, el Dios soberano del universo ha emitido un decreto. ¿Cuál es ese decreto? Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. O sea, yo hice que tú nacieras de la Virgen con un propósito. Quiero darte por herencia a las naciones del mundo. Quiero que tú seas quien gobierne a través de toda mi creación humana. O sea, eso es un decreto. Pídeme y te voy a dar por heredar todas las naciones. Pídemelo y lo voy a hacer. Y la cosa es, hermanos, que uno pudiera pensar, hermanos, o sea, ¿que Cristo no tenía ya todo esto? O sea, tú llegas a Mateo capítulo 28 y 18 y vemos ahí que dice Mateo: todo poder y autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. O sea, Jesús dice eso de él. Y uno se pregunta, ¿pero acaso Jesús no tenía ya como el Hijo de Dios, como segunda persona en la Trinidad, una autoridad absoluta sobre el cielo y la tierra? Y la respuesta es claro que sí la tenía. Pero aquí está hablando de Cristo como Mesías, como hombre, como mediador, que después de su obra victoriosa en la cruz del Calvario, que después de su resurrección y ascensión al cielo, se le fue concedida toda autoridad. Por lo tanto, hermanos, debemos nosotros de poder hacer esa diferencia entre el Jesús divino y el Jesús hombre. Sí, Jesús tenía autoridad sobre todo lo creado, como Trinidad, como parte de la Trinidad, pero como hombre era algo totalmente diferente. Y por lo tanto, Dios le dice: yo te voy a dar por heredar todas las naciones, te voy a dar toda autoridad aquí en la tierra. Pero ¿acaso, pastor, nuevamente, no tenía Cristo ya esa autoridad? Sí. ¿Por qué estoy insistiendo en esto, hermanos? Porque donde quiera andan los testigos de Jehová, y los mormones, y ellos ven a Jesús como un ángel de Dios, una creación de Dios, y Jesús no fue creado. No, Jesús es mismo Dios. Y tenemos nosotros que tener presente estas verdades. Pero hay algo más que yo quiero resaltar en este pasaje, hermanos. ¿Y qué es ese algo más? Bueno, Dios ha decretado que Jesús como Mesías tiene que realizarse toda la obra de la obra mesiánica, y Él tiene que hacer lo que Dios ha establecido. ¿Y qué Dios ha establecido? Pídeme. O sea, ¿quieres que se cumpla eso, Jesús? El decreto que yo hice de que tú al pedirme vas a heredar todas las naciones y los confines de la tierra. Bueno, tienes que pedirme. Por eso dice ahí: pídeme, ora, pídemelo a mí, Jesús, y yo te lo voy a dar. Es decir, Jesús como Mesías, la única manera de ver este decreto realizado es solamente por medio de la oración. Jesús como Mesías habría de ver el fruto de lo que se le está ofreciendo por decreto solo en el contexto de la oración. En otras palabras, en la administración del reino mesiánico de Cristo hay un establecimiento por decreto que ata, que sujeta al mismo Hijo de Dios. Pídeme. O sea, si tú no me pides, yo no te voy a dar. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Lo importante que es pedir, lo importante que es orar. Porque esta misma ley, por decirlo así, nosotros la tenemos, estamos sujeta a ella. Si nosotros no pedimos, Dios no nos puede dar. Pedir se los dará, pero no reciben porque no piden, porque no oran. Y no se trata de nada más estar pidiendo, sino se trata de orar, de perseverar en la oración constantemente. Entonces yo puedo ver ahí que Jesús estaba sujeto a este decreto que Dios hizo, a este decreto que Dios estableció. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Es una ley que Jesús tuvo que cumplir. Y es por esta razón, hermanos,
que no debemos nosotros de sorprendernos cuando vamos a los evangelios y encontramos que vez tras vez Cristo se apartaba de sus labores cotidianas para dedicarse a ¿qué cosa? Para dedicarse a la oración. Por ejemplo, en Lucas capítulo 3 encontramos a Jesús iniciando su ministerio, pero antes de que Cristo pudiera comenzar oficialmente su ministerio terrenal, debían de pasar dos cosas. En primer lugar, él debía bautizarse con el bautizo de Juan. ¿Por qué? Porque él tenía que identificarse de este modo con el pueblo, que él era un hombre al igual que ellos. Pero en segundo lugar, también tenía que ser ungido por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo lo iba a capacitar con poder para poder realizar su labor mesiánica. Escucha lo que dice Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Okay, aquí vemos a Jesús bautizándose con el bautismo de Juan, e inmediatamente él sale de las aguas y viene el Espíritu Santo y unge a Cristo como rey, como Mesías, como sacerdote, como profeta, porque Jesús ejerció todos estos ministerios. ¿Y qué es lo que pasa después, hermano, de esto? O sea, entre el bautismo y luego entre el descendimiento del Espíritu Santo, si así se puede decir, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que nos dice ahí el versículo? Y orando. Jesús estaba orando, estaba pidiendo, o sea, Jesús estaba conscientemente del decreto que Dios había hecho acerca de él como Mesías. Pídeme, Jesús, ora. Y eso es lo que encontramos a Jesús haciendo aquí en este pasaje, pidiéndole a Dios: dame por heredar las naciones, ayúdame a redimir un pueblo para ti, Dios. Te necesito para vencer el pecado, para vencer a Satanás, para proclamar con denuedo el evangelio. Jesús estaba orando algo así, porque él sabía para qué había nacido. Él mismo le dijo a Pilato, ¿verdad? El propósito por qué él nació: para proclamar la verdad. Y esa verdad tenía que ver con que él venía a redimir al mundo. O sea, en otras palabras, Jesús de una manera implícita le está diciendo al Padre: dame por heredar a los habitantes de las naciones. Quiero hacerlos pueblos santos, pueblos escogidos por ti. Y es lo que está haciendo aquí Jesús, orando. ¿Qué está haciendo pues Jesús, hermano? Sí, ya dijimos orando. ¿Por qué quiero hacer hincapié ahí? Porque yo quiero que veas, eso a mí me pasaba antes. Yo miraba a Jesús y trataba de imaginármelo como el sobrenatural, y que sí es sobrenatural, pero en el cuerpo de hombre era igual que nosotros. Y yo veo a un Jesús orando. ¿Para todo quieres orar? ¿Sabes que yo amo el orar? Pero orar bíblicamente. Orar con inteligencia. Orar a la luz de las verdades de Dios. Orar así. Y me llama la atención que Jesús sabía que iba a descender, iba a ser bautizado por Juan, y él empieza ya a orar como hombre. Él sabía que necesitaba la oración. Él sabía que necesitaba estar en comunión con su Padre. Porque si él habría de heredar las naciones, él tenía que pedir, él tenía que estar constantemente en la oración. Y así es que Jesús está pidiendo. Y esto a mí me demuestra que Jesús humanamente creía en el decreto que Dios hizo en Salmo 2. O sea, Dios dijo: pídeme por herencia a las naciones, por lo tanto yo le tengo que pedir a Dios: Dios, ayúdame a redimir a un pueblo en medio de todas las naciones. Yo puedo ver aquí que desde el inicio del ministerio de Jesús, Jesús está orando. Escucha lo que dice Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 32. Si tú lees todo el capítulo desde el inicio, tú te vas a dar cuenta que Jesús estaba haciendo muchas cosas. Estaba predicando, estaba atendiendo a los enfermos y a los pobres. Y dice ahí: cuando llegó la noche, o sea, desde el amanecer Jesús ministrando. Y cuando llega la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y aún a los endemoniados. Y luego dice, yo quiero que notes ahí, o sea, cuando llega la noche, después de un largo día bien fatigoso para Jesús, experimentó cansancio físico, le traen a todos los enfermos, endemoniados, y eran muchos, que dice ahí Marcos, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, o sea, era una multitud.
de noche. Y dice el 34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, echó fuera a muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Y escucha el siguiente versículo, levantándose muy de mañana. Y Marcos es claro, aún era oscuro, era bien de mañana. O sea, ya era tarde en la noche, durmió un poquito y muy de mañana, aún muy oscuro, se fue a un lugar desierto. ¿Y qué hacía, hermanos? Oraba. El Jesús humano como tú y como yo, orando. Wow, qué ejemplo de Jesús para nosotros. Porque cuántas veces, después de todo un día de ajetreo, nosotros nos convencemos, hermanos, a nosotros mismos, de que estamos demasiado cansados y que es que prediqué este domingo, me levanté Dios desde las 5 de la mañana y hasta ahorita que voy saliendo, por lo tanto no tengo tiempo para orar. O sea, como que justificamos, ¿verdad? Nos justificamos. No, ya fuiste a la iglesia, ya no ores. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. El mío no, pastor, puedes piensa lo que quieras, lo es. De hecho, te está engañando y ni cuenta te das. Es engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso. Por lo tanto, no debemos de dejar que nos engañe. No dejes que te digas que estás cansado, es que no puedes, es que tanto ajetreo. No es cierto. Yo estoy muy de acuerdo con el pastor John Piper, que dice que Dios permitió, entre muchas cosas, que el Facebook existiera para mostrarnos allá a todos aquellos que vamos a llegar. Es que no tenía tiempo, sino sí tenías tiempo. Y wow, hasta cómo el sistema, ¿verdad? Náutico, el internet, ahí nos registra todo el tiempo que pasamos, ¿verdad? Las redes sociales, dónde andamos. Imagínate que Dios no vaya a tener todo eso registrado. Es una mentira, sí tenemos tiempo. Lo que pasa es que somos malos administradores. Nuestras prioridades las tenemos en desorden. Tenemos tiempo y por lo tanto no debemos dejar que nuestro corazón nos engañe. Orar en todo tiempo, aunque no tengas deseos de hacerlo, pero ora, llega delante de Dios y dile, no tengo ganas de orar, Padre, pero aquí estoy, ayúdame. Y llega un momento en que empiezas tú a conectarte con Dios y se te olvida que no tenías ganas, de repente no quieres ni terminar la oración, pero tienes que terminarla porque tienes deberes. Así es que no podemos nosotros decir, no, es que Jesús era el Hijo de Dios, Él descendió del cielo. No, que no se te olvide que Cristo era hombre igual que tú y que yo, con las mismas debilidades físicas propias del ser humano, sin embargo, sin pecado. Así que dice aquí que después de Jesús haber pasado un día agotado, predicando el evangelio, ministrando a los enfermos, a los endemoniados, al otro día Él se levanta muy de mañana y dice Marcos, siendo aún muy oscuro, y se fue a un lugar desierto a orar. Vuelvo y repito, Jesús estaba muy consciente de ese decreto que Dios hizo en la eternidad pasada. Él sabía que todo aquello que estaba conectado con su obra mesiánica debía de hacerse en el marco de una vida de oración. O sea, si quieres que se cumpla ese decreto, Jesús, pídeme en oración y yo te daré. Y Jesús lo hizo así y es por eso que se ha cumplido hasta el pie de la letra. Escucha lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 12. Aquí encontramos que las escrituras nos dicen que Jesús al día siguiente de haber orado, Él tenía que escoger a sus discípulos. Y recuerda, Él es humano. Por lo tanto, si Él quería escoger bien, Él tenía que estar en sintonía con el Espíritu Santo de Dios. Y escucha lo que dice ahí. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasando la noche orando a Dios. Dice, y cuando era de día, ¿qué hizo? O sea, Jesús sabía que tenía que llamar a sus discípulos, ¿verdad? Y constituirlos oficialmente como sus discípulos. ¿Pero qué hizo? Yo ya sé quién, voy a escoger a cualquier persona, como se hace a veces en la iglesia, es que canta bonito, es que toca bien, pero es un impío, no tiene carácter, no es lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Imagínense si cuando había la necesidad de hombres que pudieran servir a la mesa, a la iglesia, les dicen, búsquense a hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. O sea, iban a servir a las mesas, las viudas que estaban siendo desatendidas. Y dice Dios, que sean de buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo. Imagínense acá en el altar. Jesús tenía que orar. Pasó la noche orando de Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó, ¿qué? Apóstoles. Nuevamente, yo veo que Jesús siempre estuvo consciente de ese decreto que encontramos en Salmo 2. Pídeme y yo te voy a dar todo lo que tú necesites para que lleves a cabo la obra mesiánica. Pídeme, Jesús.
y verás. Escucha lo que dice Lucas, capítulo 11, versículo 1. Dice ahí, en aquellos días, aconteció que Jesús estaba orando en el lugar. Bueno, no sé si no lo puse ahí ese pasaje, pero dice Lucas capítulo 11, aconteció que estaba Jesús, de hecho si estamos ahí, en el lugar, y cuando terminó uno de sus discípulos, le dijo, Señor, ¿qué? Enséñanos a orar. ¿Qué me muestra este pasaje? O sea, los discípulos estuvieron siempre conscientes de que Jesús permanecía día a día en oración, y como lo miraban orando constantemente, llega un momento en que le dicen, Jesús, enséñanos a orar. O sea, termina de orar y le dicen, enséñanos a orar, Jesús. Y Jesús lo hizo, ¿verdad? O sea, Jesús siempre estuvo orando, hermano, siempre estuvo pidiendo. En sus últimos días, Jesús continuó orando a su Padre. Escucha lo que dice Juan capítulo 14, versículo 16. Les está diciendo a Jesús, yo me voy, pero no se entristezcan, no, o sea, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, Dios va a enviar al Consolador. De hecho, yo rogaré al Padre, les dice, y les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. A la luz del Salmo 2, hermano, yo me puedo imaginar a Cristo orándole al Padre, rogándole al Padre. O sea, está recordando, pídeme y te daré por heredad a las naciones. Y entonces ahí está, Padre, envía a mis discípulos tu Espíritu Santo para que puedan cumplir el resto de la obra mesiánica de predicar el Evangelio a todo el mundo. Por lo tanto, darles un poder sobrenatural, te estoy pidiendo, Padre. Y el Padre lo hizo, ¿verdad? El día del Pentecostés, ¡wow!, envió al Espíritu Santo sobre los discípulos. 2 capítulos más adelante encontramos a Jesús en Juan 17, orando ahora sí literalmente al Padre por sus discípulos. Y dice así, estas cosas habló Jesús, o sea, saliendo ya de la última cena y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes, tuyos eran, me los distes y han guardado tu palabra. Versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. Versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y escucha el siguiente versículo, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, yo veo que Jesús, en otras palabras, a la luz del Salmo 2, le está pidiendo al Padre por herencia a las naciones. Le está pidiendo por estos discípulos y por los que habían de creer. Yo te pido por ellos que los guardes, así como yo los guardé. Yo te pido ahora que tú los guardes a cada uno de ellos. Una vez más, ¿qué me muestran estos pasajes? Que Jesús siempre estuvo consciente de este decreto que Dios hizo en el Salmo 2. Pídeme, Jesús, y te daré por herencia a las naciones. Y ahí encontramos a un montón de cristianillos que no conocen la Biblia bien, de pasta a pasta. Pídeme, ahí dice el Señor, y te va a dar las almas. No era Jesús, no era a ti. El que creyere será salvo, el que no condenado. Eso sí es para nosotros. Tú predica el Evangelio, pero hay que orar para que Dios nos lo dé. Predica el Evangelio, el que creyere. Y sí oramos por ellos, pero no es una garantía que Dios vaya a escuchar tu oración y que Dios vaya a convertir a aquellos que no quieren convertirse. La invitación es: crean en el Hijo de Dios y serán salvos. Pero el que no creyere, ¿será qué? Condenado. Siempre estuvo Jesús consciente de este decreto, hermanos. Toda su vida se la pasó orándole al Padre. Dame por herencia a las naciones. Dame un pueblo para santificarlo, para redimirlo. Unos minutos antes de morir físicamente, Jesús en la cruz oró una vez más. ¿Y qué dijo, hermanos? ¿Qué dijo Jesús como hombre? Clamando a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En el último segundo de su vida, todavía sometiéndose al decreto de Dios. Pídeme, Padre, yo ya voy a morir humanamente, y en tus manos encomiendo mi espíritu. No sé qué sigue, porque como humano no sé qué sigue, pero me encomiendo a ti, Padre. De una manera implícita, una vez más, Jesús le está pidiendo a Dios las naciones del mundo por heredad. Quiero resucitar, quiero salir victorioso para entonces ganar un pueblo para ti, Dios.
pastor, yo no entiendo cómo es que Dios Hijo le pide al Dios Padre. Yo tampoco. Hay un enorme misterio encerrado en todo esto. Pero una vez más, la Biblia es clara cuando nos dice que Jesús hecho hombre, Jesús en calidad de Mesías, Él no pudo realizar su ministerio si no era por medio de la oración. Y si eso fue así en Jesús, con más razón va a ser así para nosotros. Si queremos nosotros experimentar todo lo que Dios nos ofrece para experimentar, de que de su interior correrán ríos de agua viva que saltan para vida eterna, nosotros tenemos que pedirle a Dios. Tenemos que mantener una oración constante con Dios. ¿Quieres seguir con tu cristianismo mediocre, moderno? Sigamos, no pasa nada. Pero queremos experimentar más de Dios. Perseveremos en la oración, orando en todo tiempo, con toda súplica, en oración en el Espíritu Santo. Es la única manera que nosotros vamos a poder experimentar el mismo poder que experimentó Jesús. De hecho, es lo que dice Pablo. Dice que él pedía que Dios nos diera espíritu de revelación, de sabiduría, para que podamos entender no solamente, lo bendecido que estamos en Jesús, sino que pudiéramos entender también el amor y el poder, el mismo poder que operó en Jesús al resucitarle, es el mismo poder que opera en nosotros. Así es que yo no estoy exagerando, hermanos, cuando digo que la única manera de poder experimentar lo que Jesús experimentó espiritualmente hablando como hombre es orando, es pidiéndole a Dios y no pidiéndole mal para nuestros deleites de manera terrenal, sino para nuestra santidad, para nuestra comunión con Él. Yo no sé si el siguiente pasaje te humilla a ti, pero a mí sí me humilla. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y Cristo, los días de su carne, en cada día como humano, eso es lo que quiere decir. ¿Qué hizo, hermanos? Ofreció ruegos, Cristo, y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oída a causa de su temor reverente. Cristo ofreciendo ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas. Wow. ¿Y nosotros qué? ¿Qué de nosotros, hermanos? Como cristianos no ofrecemos ruegos, no ofrecemos súplicas con gran clamor, con lágrimas. Antes decretamos, exigimos, ordenamos. ¿Qué? ¿Quiénes nos creemos? ¿Creemos que somos mejores que Jesús? Termino este punto. La vida de Cristo me enseña a mí lo vital que es perseverar en la oración de manera personal. Es que los discípulos no están orando, ustedes no oran con nosotros, ora tú. De manera personal, de manera privada, ora tú. Es que mi esposa, si usted supiera, o mi esposo, pastor, mis hijos. No hay excusa. Tenemos que buscar la manera de orar constantemente todos los días. De hecho, Jesús, hasta el día de hoy, ya resucitó, ya ascendió a los cielos. Y dice en la Biblia que Jesús está sentado a la diestra de Dios, la majestad de las alturas, lo glorioso que es. ¿Y qué está haciendo allá Jesús, hermanos? Intercediendo por nosotros. Hebreos 7:25, escucha lo que dice. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que a Él se acercan a Dios, viviendo siempre ¿para qué? Para interceder por ellos, para orar. Hasta el día de hoy Jesús intercede al Padre por nosotros, sus discípulos. Concluyo este punto diciendo que Cristo mismo se sujetó a este decreto de Dios, a esto que estableció Dios. Pídeme en oración, pídeme conforme a mi voluntad y yo responderé tus oraciones. Y si Cristo se sometió a este decreto, también nosotros estamos atados a este establecimiento, a este decreto de Dios. Es por eso que Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, confiadamente, seguros, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Rápidamente, termino con lo siguiente. Lucas 18. ¿Acuerdan si iniciamos la predicación en este pasaje, verdad? Lucas 18. Pastor, ¿cómo puedo yo perseverar en la oración? Aquí en este pasaje hay dos cosas que Jesús nos presenta, que si tú y yo meditamos en estas cosas, nos van a ayudar a perseverar en la oración. Yo quiero concluir ya con estas dos cosas, con estos dos principios que yo encuentro en esta parábola. Jesús nos dice: perseveren, hay una necesidad de orar, perseveren sin desmayar en la oración. Yo sé que su tendencia natural es a no perseverar en la oración, pero yo les voy a pedir que perseveren. Bueno, ¿en qué dos verdades debemos de permanecer meditando, hermanos?
¿Qué dos principios podemos extraer de esta historia? Bueno, primero, observen los personajes que Cristo usa en la historia, en la parábola. ¿Qué es lo que Él usa? Una viuda y un juez injusto. Dice Lucas 18, versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, un juez injusto. Había también en aquella ciudad, ¿qué, hermanos? Una viuda. Una viuda. Pregunta: ¿por qué Dios usó una viuda? ¿Por qué, hermanos? Bueno, una viuda para un judío era la imagen misma de una persona que está sola y desamparada. Jesús nos dice: ustedes así, sin Dios, sin orar, son unas personas solas y desamparadas. Separados de mí nada pueden hacer. Son débiles. Por eso leíamos la semana pasada que Cristo nos da la orden de velar y orar para que no entremos en tentación, porque la carne es débil. En tu carne tú eres débil. Tú eres como una viuda, lleno de necesidades, sobre todo a la luz de la santificación, sobre todo a la luz de la hora de matar el pecado. Somos débiles, son como viudas, son personas desamparadas. O sea, aquí Jesús no está hablando específicamente de las necesidades materiales que tenemos en ocasiones, que yo sé que tal vez por aquí alguien pudiera estar pasando por una necesidad material, pero aquí estamos hablando de matar el pecado, de la santificación. Y en el contexto de matar el pecado, en el contexto de la santificación, en el contexto de nuestro crecimiento en santidad, todos nosotros somos como una viuda, hermanos, llenos de necesidad, llenos de debilidades, con corrupciones internas que nos arrastran y nos llevan a anidar muchas veces en nuestras mentes pensamientos malos. Es a eso que Jesús se refiere. Ustedes son débiles, son como una viuda. Así que si nosotros queremos perseverar en la oración, tenemos que vernos como Jesús nos ve, como una viuda necesitada, desamparada. Tenemos que reconocer nuestra debilidad. Por ahí empieza, si no, ¿para qué perseveras en oración? Si no te ves que estás en un peligro, si te ves como el bien parado, ¿verdad? Tienes que meditar en eso. ¿Quieres perseverar en la oración? Empieza ahí. Reconoce lo que Jesús dice de ti. Eres débil. Por lo tanto, ora constantemente en todo tiempo. Velen y oren para que no entren en tentación. Si tú no reconoces eso y te quedas a que tu corazón te engañe, porque yo sé, tú no eres como un Hitler. Tú no eres tan malo como el asesino en serie. Tú no eres tan pecador como tu vecino el borracho, el adúltero. No, tú eres bien decente, pero no eres como Jesús. No oras como deberías de orar y eso te hace un vil pecador. Porque sabiendo las verdades de Dios y aún así no lo obedeces, le es mejor a alguien que por ignorancia no hace lo que Dios le pide que está a nosotros con la verdad y no obedecer a Dios. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pecado. Somos más pecadores de lo que creemos. Yo sé que tú no eres como los pecadores, eso. Gloria a Dios por ello. Pero tampoco eres como Jesús. Y si tú no eres como Jesús, eres un pecador. ¿Te atreverías a decir: yo soy como Jesús, igualito, perfecto? Yo sé que no, ¿verdad? Solamente alguien, un ignorante y fuera de quicio, diría que él es como Jesús, perfecto. Bueno, y si tú no puedes decir que eres perfecto como Jesús, eres un pecador. Por lo tanto, vela y ora. Vamos, ¿para qué? Yo no creo que voy a hacerle infiel a mi esposo, a mi cónyuge, pastor. No creo que me vaya a ir de borracho. Pero ¿qué tal? Tú no vas a tratar a tu esposa como vaso frágil. No te vas a someter a tu esposo como la iglesia se debe de someter a Cristo. Pero eso, pastor, eso no hable de eso, pastor. Son órdenes de Dios. Velar y orar. Es que yo así me llevo con mi cónyuge. Eso no honra a Dios. De hecho, hasta la Biblia nos dice que como varones no debemos de estar en mal con nuestra esposa porque nuestras oraciones no sean estorbadas. Y a veces muchas veces estamos pero bien enojados con nuestra esposa, ¿verdad? Y aquí alabando al Señor. Nos engañamos porque Dios no nos escucha. Engañoso es tu corazón y el mío. Yo lo sé porque la Biblia me lo dice y por experiencia propia. Cuando hago mal trato de justificar mi mal. Y no estamos hablando de mal perverso, hermano, mal decentito. Es una mentira piadosita. Engañoso es nuestro corazón, así es que somos débiles. Recuerda en todo tiempo que tu carne es débil, susceptible a pecar.
La única manera de permanecer en oración es reconociendo lo que dice Jesús acerca de nosotros. Somos débiles. Tú reconoces ese y verás, si no correrás al trono de la gracia a pedir socorro. Ayúdame, Señor. ¿Recuerdan la historia de Jacob, hermanos? Él era bien listo, ¿verdad? Engañó a Esaú. Súper astuto el cuate. Y de alguna u otra manera siempre resolvía las cosas, sus transias, por medio de su astucia. Pero llega un momento en que Dios dice, ya está aquí. O sea, te voy a decir lo mucho que tú dependes de mí, lo mucho que tú me necesitas. Llega un momento en que al estar Jacob caminando por su astucia, por su inteligencia, él se mete en problemas tras problemas, en fracaso tras fracaso. Y dice la Biblia que cuando Jacob, porque huyó de su hermano por la tranza que le hizo, regresaba nuevamente a él, dice que él sabía que Saúl estaba ahí para matarlo con un ejército. Y ahí tenemos al disque fuerte Jacob temblando de miedo. ¿Y qué fue lo que hizo Jacob? Ya cuando se ve que él es débil, que él no puede más, dice la Biblia que ahí en Peniel se aferró del ángel de Dios y le dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Estoy temblando de miedo, ahí está mi hermano con todo un ejército y me va a matar. No te voy a soltar. No fue hasta que él vio su debilidad que empezó a clamarle a Dios. Hasta que tú no veas tu debilidad de lo pecador que eres, ¿para qué te vas a agarrar de Dios? ¿Para qué vas a estar ahí clamando delante de Dios? No te voy a soltar hasta que me bendigas, hasta que me fortalezca, Señor. Quiero matar el pecado, pero no puedo, me arrastra una y otra vez. Esta debilidad, fortaléceme, Dios. No lo vas a hacer. Por lo tanto, reconoce lo que Dios te dice. Tú eres un pecador en mucha necesidad de Dios. ¿Qué más necesitamos, hermano? Bueno, no solamente reconocer nuestra debilidad, tienes que reconocer lo siguiente. Y vamos al segundo personaje. ¿Cuál es ese segundo personaje que Jesús nos habla en esta parábola? Juez injusto. ¿Qué es lo que dice ahí Jesús? Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez justo. O sea, voy a atenderle la petición de la viuda porque si no me va a colmar la paciencia. Así es que le voy a dar lo que quiere, por su insistencia. Eso fue lo que dijo el juez injusto. Y dice Jesús, ¿acaso Dios no hará justicia? Escogidos que claman de día y de noche, ¿se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Primera de Juan, capítulo 5. Lo leíamos la semana pasada. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Lo mismo que acaba de decir Jesús. ¿Poco no les va a hacer justicia? O sea, si piden, ¿ustedes creen que Dios, si este juez injusto le hizo justicia? ¿Ustedes creen que su Padre, que es justo, que es bueno, no va a hacer justicia cuando clamen a Él? Pregunta. ¿Acaso no es conforme a la voluntad de Dios que tú seas santo? Sí, es verdad. Claro que sí. ¿Acaso no es conforme a la voluntad de Dios que tú puedas matar el pecado que hay en ti? Sí. ¿Acaso no es conforme a la voluntad de Dios que tú te parezcas más y más a Jesucristo? Primera de Tesalonicenses. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor. Pues la voluntad de Dios es que, hermanos, que prosperes aquí en la tierra. No, tu santificación. Si Dios sabe que el prosperarte económicamente te va a perder, no te lo va a dar. Dios está más interesado en nuestra santificación. Así que podemos ir delante del trono de Dios y decirle, Padre, te estoy pidiendo conforme a tu voluntad. Y Juan me acaba de decir, Padre, que tenemos esta confianza en ti, que si pedimos alguna cosa conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Por lo tanto, no me dejes caer en tentación. Líbrame del mal, fortaléceme en medio de mis debilidades. Padre, ayúdame a desarrollar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, el dominio propio. Ayúdame, Señor, a crecer en el fruto del Espíritu Santo. Es tu voluntad. Y te oye Dios. Pero el problema es que no pasa eso en nosotros porque no pedimos. Pedimos para nuestros deleites, pedimos para otras cosas. Que sí, son cosas legítimas, pero a la luz de estas cosas principales, de buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, se vuelven cosas malas. ¿Te das cuenta? Es que, ¿qué tienes que recordar? Número uno, tu debilidad. Número dos, Dios no es un Dios injusto, Él te oye. Imagínate con estas dos cosas, yo necesito a Dios, porque soy débil, porque soy propenso, gracias, a pecar. Por lo tanto, yo voy a orar. Eso te va a mantener en oración. Y número dos, porque Dios es un Dios que me oye. No es un juez injusto, por lo tanto voy a orar. Si tú mantienes estas dos verdades que extraemos de este pasaje, tú vas a estar perseverando en la oración. Y sobre todo recuerda, es un decreto de Dios. Pídeme y te daré las naciones. Pedir y se os dará, pero no reciben porque no piden.
Yo espero que el Espíritu de Dios nos haya redarguido, nos haya hecho ver la necesidad que tenemos de orar y no desmayar. Y por último, quiera Dios estimularnos, hermanos, a perseverar en la oración. De modo que día tras día crezcamos en santidad más y más. Inclina tu rostro, Padre, gracias por tu palabra. Esa palabra que es viva y que es eficaz, que es útil, Padre, para enseñar, para poner en nuestras mentes pensamientos correctos acerca de ti, pensamientos correctos acerca de nosotros, que somos débiles, que tú eres santo, pero que tú eres un Dios justo, que claman los justos y tú los oyes. Ayúdanos, Señor, a mantener estas verdades en nuestra mente, en nuestro corazón. Oh, cuánto te necesitamos, Señor. Cuánto necesitamos mantener estas verdades en nuestras mentes, Señor, acerca de nosotros mismos, acerca de nuestras corrupciones personales, acerca de todas esas debilidades, Señor, que hay en nuestro cuerpo, porque no solamente nuestro cuerpo es un cuerpo caído, sino vivimos en un mundo caído, Padre precioso. Cuánto necesitamos, Señor, de verte también a ti como nuestro refugio, como nuestro Dios que nos escucha y que corre rápidamente a nuestro auxilio. Por lo tanto, Señor, ayúdanos como creyentes, como iglesia tuya, a perseverar en la oración, a clamar día tras día, Señor, delante de ti para que seamos fortalecidos. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La paz de Cristo, hermanos. Recuerdes que la próxima semana regresamos al estudio de Romanos. Nos quedamos en el capítulo 8. Si quiere usted ya empezar a leerlo ese capítulo para que pueda estar familiarizado con él cuando pongamos la enseñanza de ese capítulo. La paz de Cristo, hermanos.